Bueno, mi nombre es Juan Pablo Duarte, soy practicante del psicoanálisis y acabo de hacer una maestría en teoría psicoanalítica lacaniana. Y esto lo digo porque mi encuentro con la ciudad, con el tema de la ciudad, tuvo que ver con esta última experiencia de formación, que fue una investigación que derivó en mi tesis. Fue un encuentro un poco curioso porque yo me proponía investigar series de televisión desde una lectura psicoanalítica, porque me interesaba ver en esas series una articulación con los síntomas que presentan los sujetos contemporáneos. Y estaba en esa tarea cuando me encontré con un texto relativamente reciente de un psicoanalista y escritor francés que se llama Gerard Bachmann, donde él planteaba, además de que las series de televisión son de alguna manera un relato que exprese el espíritu de nuestro tiempo, este formato planteaba un triunfo de la ciudad. O sea, planteaba estas dos ideas, ¿no? Que las series expresan el espíritu de nuestro tiempo y que además se produce en ella un triunfo de la ciudad. Y esta última idea me resultó un poco inquietante, porque este autor plantea que en las series las ciudades son más importantes que los personajes protagónicos e incluso que la psicología de los personajes, que en otros formatos adquiere una relevancia mayor. Entonces decidí explorar esa línea de investigación y me encontré con que la ciudad también había sido un objeto de interés para Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis, y para Jacques Lacan, que es una de las principales referencias contemporáneas del psicoanálisis para abordar la obra freudiana. Y cómo ambos se habían interesado por la ciudad en la medida en que la ciudad funciona como una imagen, como una imagen muy concreta de un concepto que es el concepto fundamental del psicoanálisis, que es el inconsciente. El inconsciente es el concepto fundamental del psicoanálisis, uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y el primer explorador y teórico del inconsciente fue Sigmund Freud. Hay un punto que a mí me interesa respecto a este concepto en relación con el tema de la ciudad. Y fue que Freud hizo denodados intentos por, de alguna manera, expresar que el concepto de inconsciente sirve tanto para leer lo que sucede en una cultura, en una formación colectiva, en una civilización, como lo que sucede en un ser hablante en particular. Y a pesar de estos esfuerzos de Freud y continuados luego por Lacan, siempre se tiende a confundir al inconsciente o de alguna manera encasillar el inconsciente en el plano de lo que sucede a nivel de un solo individuo. Entonces, pensaba, este malentendido que lleva ya años y que quizás sea un malentendido transversal a la elaboración psicoanalítica, debe tener algún motivo, y quizá uno de los motivos por los cuales se confunde el inconsciente con el plano de lo individual es que el inconsciente es un concepto muy particular, dado que expresa al mismo tiempo algo que es íntimo para un sujeto y algo que es esencialmente extraño a sí mismo. Para dar un ejemplo, sucede con el inconsciente lo que sucede con nuestros sueños. Incluso se podría decir, sucede con la ciudad lo que sucede con nuestros sueños. Se presentan como algo exterior a nosotros, respecto a lo cual sabemos, sospechamos que tenemos una relación íntima. Explorando esta relación entre inconsciente y ciudad se puede ubicar una primera similitud. En ambos espacios comparten la característica de poseer o de incluir una dimensión histórica.
Ambos están de alguna manera construidos a partir de un relato, un sentido que va mutando en el tiempo. Y en ambos casos, ese pasado tiene efectos a nivel del presente, tanto en la formación colectiva de la ciudad como a nivel de lo que sucede en un individuo. Marcelo Cohen, en un breve texto que nos facilitó en relación al río y a la relación de Córdoba con el río, resume algo de esta historia y en diferentes etapas, ¿no? Y dice, primero, en un primer momento, Córdoba, la ciudad de Córdoba le da la espalda al río. En un segundo momento intenta domesticarlo, construyendo diques, encauzando el agua, etc. En un tercer momento, la ciudad transforma algunas de las partes del río en un vertedero. Entonces, uno podría pensar, desde Freud, ¿qué se podría decir acerca de esta historia que marca la relación de Córdoba con el río? Y si uno apela a uno de sus textos claves para entender la perspectiva social de la obra freudiana, este texto es El malestar en la cultura, uno podría decir, estas diferentes etapas que marcaron la historia han dejado huellas, y esas huellas, de ser exploradas y de ser de alguna manera descifradas, nos van a permitir entender situaciones que hoy en esa zona de la ciudad quizá no tengan respuesta. ¿Por qué el río no terminó de convertirse en un paseo? ¿Por qué no terminó de urbanizarse? Y sobre todo una que llevará a otra dimensión del problema. ¿Por qué el río fue utilizado como un basural? Esta última pregunta, ¿por qué Córdoba utilizó su río como un basural?, nos lleva a otra dimensión para pensar el tema del inconsciente o del sujeto y la ciudad. Y es la dimensión de los desechos. Uno podría sintéticamente pensar que una ciudad hace con sus desechos una operación similar a la que un sujeto realiza con sus propios desechos. Ambos los producen, ambos deben arreglárselas con eso que producen y que no reconocen como propio. Se podría pensar que un sujeto y una ciudad, en ambos casos, producen desechos. Y ambos deben arreglárselas con los desechos que producen. Lo que sucede en una ciudad sucede también en determinadas zonas del cuerpo. Zonas que, como el río, hacen de borde entre el interior y el exterior, entre lo propio y lo que se rechaza. Las heces, los excrementos, son el ejemplo paradigmático de esta situación. Freud lo estudió en profundidad para abordar el desarrollo sexual en un ser humano. Las heces, los excrementos, se tratan de objetos que se separan del cuerpo, que al comienzo de la vida infantil producen interés, luego producen rechazo, luego pueden ser ofrecidos como regalo, se retienen, se donan. En todo caso, siempre producen sensaciones de todo tipo. Pero también hay otras zonas del cuerpo que presentan esta misma complejidad, que separan el adentro de la afuera. Pensemos en la boca, pensemos en los ojos, pensemos en los oídos y todos los objetos asociados a estas zonas. Esas zonas son llamadas por Freud zonas erógenas. Y la manera que él indicó en la que un sujeto se las arregla con esas zonas de borde consiste en la construcción de diques. Freud les denominó diques anímicos y puso como ejemplo la moral, la vergüenza y el asco. Se trata de diques construidos con palabras. Por eso, Jacques Lacan expande esta idea y plantea que de alguna manera, por el solo hecho de habitar en un mundo de lenguaje, un sujeto establece estos diques anímicos
y pierde una parte de esta experiencia de lo que sucede con estos bordes del cuerpo. Y ese resto que pierde se constituye en un resto con el cual deberá arreglárselas a lo largo de toda su vida, de toda su historia. Y uno podría pensar qué es aquello que intentan de alguna manera contener estos diques anímicos que plantea Freud. Y él dice, lo que intentan contener es una fuerza, una energía, algo que siempre de alguna manera rebasa las fronteras que establecen esos diques. Entonces, si trasladamos esta idea al río Suquía, o si pensamos la situación de Córdoba respecto al río Suquía desde estas ideas freudianas, no podríamos decir que el río durante mucho tiempo demarcó una adentro y una afuera de la ciudad. No podríamos decir que es una zona respecto a la cual la ciudad ejecuta operaciones, establece diques, intenta contener, intenta continuamente hacer algo sin nunca lograrlo del todo. No hay a lo largo de la historia entre la ciudad y el río la presencia de esta fuerza que plantean los bordes que separan lo que se reconoce como propio de lo que se rechaza como ajeno. Creo que en este punto es posible reflexionar acerca de las soluciones que cada época, cada contexto social ofrece a un sujeto, y en este caso a una ciudad, para hacer algo con sus bordes y sus desechos. En esta breve historia del río Suquía que nos relataba Marcelo, podemos ver que primero se negó la pertenencia de esta zona a lo que se consideraba ciudad. Luego se ensayó una especie de conquista, de domesticación, de control. Posteriormente se intentó volverlo parte de la ciudad y no se logró del todo. Y hoy, ¿qué hacemos con ese borde? Bueno, la solución que parece sugerir nuestra época viene asociada a la idea de consumo, hacer de ese lugar un lugar propicio o una parte de un circuito de consumo. Y bien, eso, hay que saberlo, producirá sus propios tipos de desecho. Entonces, incluir esta dimensión, interesarse por la presencia de los desechos que inevitablemente todo artificio humano produce, quizá nos conduzca a volverlos parte de nuestra elaboración de saber, a volverlos la causa de futuros proyectos, en lugar de rechazarlos.